Muy buenos días, estimados estudiantes. Hasta el momento no hay ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy. Como pueden observar en pantalla, tienen como tema principal lo que es inducción y deducción. Principalmente cuando estamos hablando de inducción en sí, quiere decir que es un proceso de razonamiento que consiste en generalizar a partir de diferentes casos específicos, en la cual se observa poder establecer lo que es una conclusión general. Por ejemplo, si observamos que el sol ha salido cada día de nuestra vida, podemos inducir que el sol saldrá todos los días. Es muy importante destacar que las conclusiones inductivas no son definitivas, pueden ser falsas, aunque sean muy probables en su momento. Y lo que es deducción es un proceso lógico que parte de premisas generales para poder llegar a una conclusión específica. Es decir, si las premisas son ciertas, la conclusión también lo será. Por ejemplo, si sabemos que todos los mamíferos tienen un corazón, la premisa general, en la cual un perro es un mamífero, premisa específica, podemos deducir que un perro tiene corazón como conclusión. La deducción es más rigurosa en términos de certeza respecto a las conclusiones obtenidas. Bien, en su texto tiene una definición que da a conocer lo que es inducción y deducción. Todo texto presenta dos tipos de informaciones, la implícita y la explícita. Es decir, que la información implícita es la que el lector debe deducir a partir del contenido del texto leído, mientras que la explícita es la que se encuentra de forma literal y exacta dentro del texto. Resulta de gran utilidad aplicar lo que es la inducción y deducción para poder descubrir estas ideas. Si estamos hablando de dos tipos de afirmaciones, como la implícita, que es una, y la explícita, les voy a detallar cada una de ellas. La explícita en sí, la información explícita es aquella que se presenta de manera clara, de manera directa en el texto, en la cual los lectores la pueden encontrar sin necesidad de poder interpretar o deducir. Por lo general, incluye lo que son datos, lo que son hechos y descripciones precisas. Un ejemplo de lo que es información explícita. La reunión comienza a las 3 p.m. en la sala de conferencias. Esta es una afirmación que es clara y no requiere interpretación. Ahora, si estamos hablando de información implícita, la información implícita, en cambio, requiere que el lector infiera o deduzca significados que no están expresados directamente. El lector utiliza lo que es su conocimiento previo, basados en un contexto y la información presente en el texto para poder interpretar lo que es lo que quiere decir. Un claro ejemplo de la información implícita es, por ejemplo, si un texto se menciona que ella entró a la sala con una cara de felicidad, la información implícita podría ser que algo bueno le ocurrió, aunque no se dice explícitamente qué es lo que le ocurrió en su momento, pues, ¿no? Y eso es lo que da a conocer mediante estas dos tipos de informaciones, tanto la implícita como la explícita, en la cual es de gran utilidad para poder aplicar lo que es la inducción y la deducción para poder descubrir diferentes ideas, ¿no? Lo que es inducción, ¿qué indica? Se aplica cuando a partir de un conjunto de datos particulares llegamos a una información o conclusión general. Tienen un texto en tienen un ejemplo en su texto, ya que si hablamos de inducción principalmente, en la cual se usa cuando se observa información específica y se generaliza lo que son conclusiones, en la cual tienen un ejemplo en su texto, datos particulares. Llegan a la casa de enfrente personas con regalos.
luego una joven con un vestido blanco y un ramo de flores. Finalmente llega un conjunto musical. La conclusión igual indica, en la casa de enfrente hay una fiesta nupcial en la cual se utiliza lo que es la deducción. La deducción se utiliza cuando a partir de una información general llegamos a una conclusión de hechos particulares. Por ejemplo, información general. Para ser promovido al siguiente año educativo, debes obtener un promedio mínimo de 7 sobre 10 puntos. Conclusión. Juan tiene 6 puntos sobre 10, por lo tanto no será promovido. Carolina tiene 9 puntos sobre 10, por lo tanto será promovida. Bien, ahora, en lo que es aplicar la inducción y deducción principalmente, es una estrategia efectiva para poder comprender ambos tipos de información. La deducción parte de premisas generales para poder llegar a conclusiones específicas. Si tenemos premisas de que todo va a salir bien. Por ejemplo, todas las reuniones son serias y leemos un texto que dice, en la sala de conferencias se celebran reuniones, podemos deducir que las reuniones en esa sala son serias, pues, ¿no? Y lo que es inducción se usa cuando se observa información específica y se generalizan conclusiones. Por ejemplo, si leemos varios textos que mencionan lo que son eventos felices ocurridos en la sala de conferencia, podríamos inducir que esa sala es un lugar de celebración, ¿no? Si estamos hablando de la información también explícita, que es clara y directa, mientras que la implícita requiere de deducción. La inducción permite generalizar a partir de casos específicos, lo que es la deducción permite concluir de diferentes premisas generales a situaciones específicas. Comprender estos elementos es muy fundamental para poder mejorar lo que es la lectura crítica y sobre todo la capacidad de análisis de cualquier texto, en la cual se debe también identificar que lo que es deducción e inducción principalmente son métodos de razonamiento utilizados prácticamente en lo que es la lógica y en diversas disciplinas como la ciencia, la filosofía, ya que la inducción es un proceso de razonamiento que consiste en generalizar a partir de diferentes casos específicos, en la cual se van observando mediante diferentes ejemplos o mediante diferentes datos para poder establecer prácticamente lo que es una conclusión general. Como les indiqué anteriormente, un ejemplo en el cual indicaba sobre si observamos que el sol ha salido cada día de nuestras vidas, podemos inducir que el sol saldrá como saldrá todos los días. Es muy importante poder destacar lo que son las conclusiones inductivas. No son definitivas, pero pueden ser falsas en su momento, aunque sean probables, ¿no? Y si hablamos de deducción, la deducción, por otro lado, es un proceso lógico que parte de premisas generales para poder llegar a una conclusión específica. Es decir, si las premisas son ciertas, la conclusión también lo será, ya que lo que es inducción de lo específico a lo general, conclusiones probabilísticas, y lo que es deducción de lo general a lo específico, donde se detallan lo que son conclusiones definitivas si las premisas son verdaderas. Ambos métodos principalmente son fundamentales en el pensamiento crítico y se complementan entre sí en la búsqueda del conocimiento, pues, ¿no? Como tanto inducción como deducción se presenta en diferentes textos basados en informaciones tanto implícita como explícita. La información explícita es aquella que se presenta de manera clara, de manera directa en los textos. Los lectores la pueden encontrar sin necesidad de interpretar o deducir, ¿no? Por lo general, incluye, como les mencioné, incluye datos, incluyen hechos, incluyen descripciones precisas.
Y si estamos hablando de informaciones explícitas, que ésta requiere que el lector infiera o deduzca diferentes significativos que no están expresados directamente, ya que el lector utiliza lo que es su conocimiento previo en base a un contexto, en base a la información que está presente en cada texto, pues no, simplemente para poder interpretar lo que se requiere decir en su momento. Por ende, que en su texto tiene diferentes definiciones que destacan y dan a conocer lo que es inducción y lo que es deducción. Si estamos hablando de estos dos métodos, es que estas se presentan de manera de dos tipos de informaciones, la implícita y la explícita, en la cual estas resaltan de gran utilidad para poder aplicar lo que es la inducción y lo que es la deducción y descubrir diferentes ideas. La inducción se le aplica a partir de un conjunto de datos particulares en la cual se llega a una información o se llega a una conclusión basados en estos ejemplos, como ustedes pueden observar en su texto, basados en datos particulares que indican lo siguiente. Llegan a la casa de frente personas con regalos. Luego, una joven con un vestido blanco y un ramo de flores. Finalmente llega un conjunto musical. Estos son los datos particulares que se dan a conocer mediante lo que es la inducción, basados en un conjunto de datos. Todo esto es un conjunto de datos particulares que se puede llegar a una información más específica, se puede llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que en la casa de enfrente hay una fiesta nupcial. Este sería la conclusión basada en los diferentes datos que están mencionados en su texto, ¿no? Luego tiene lo que es la deducción, que esta se utiliza cuando a partir de una información general se llega principalmente a una conclusión de hechos particulares. Ejemplo, la información general indica lo siguiente. Para ser promovido al siguiente año educativo, debes obtener un promedio mínimo de 7 sobre 10 puntos, en la cual la conclusión sería a esta información general que Juan tiene 6 puntos sobre 10, por lo tanto no será promovido, y Carolina tiene 9 puntos sobre 10, por lo tanto será promovida, en la cual en esta conclusión se detalla lo que es la información general principal y da a conocer mediante esta información para poder destacar lo que es una conclusión, poder llegar a una conclusión en base a los hechos particulares, en base a la información general. ¿Cuál es la información general? Para ser promovido el siguiente año, específicamente deben de obtener un promedio mínimo de 7 sobre 10 para poder eh, pasar, ser promovido al siguiente año, en la cual la conclusión de estas dos personas solamente Carolina no tiene 9 puntos sobre 10, por lo tanto será promovida. Bien, este sería principalmente lo que es la clase del día de hoy, en la cual identificaron lo que es inducción y deducción. Prácticamente son dos métodos que se presentan en dos tipos de informaciones, la implícita y la explícita, que son de gran importancia para poder aplicar lo que es la inducción y lo que es la deducción. Estamos hablando de ambos métodos en que aplicar la inducción y la deducción es una estrategia efectiva para poder comprender ambos tipos de información. La inducción se usa cuando se observa la información específica y se generalizan conclusiones, y la deducción se utiliza por medio de parte de premisas generales para poder llegar a una conclusión específica. Eso es lo que quiere dar a conocer lo que es inducción y deducción, que la información explícita es clara y directa, mientras que la implícita requiere deducción. La inducción permite generalizar a partir de casos específicos, y la deducción permite concluir de premisas generales
o situaciones específicas. Principalmente, al comprender estos elementos, es muy fundamental para poder mejorar lo que es la lectura crítica y sobre todo la capacidad de análisis de cualquier texto específico. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud me pueden indicar por medio de plataforma que con gusto voy a responder a cualquiera de sus inquietudes. También no está de más mencionarles que ya tienen todos sus calificaciones hasta el momento, por lo cual también me he dado cuenta que han subido trabajos más pesados y no hay un justificativo. Recuerden que si ustedes no justifican sus trabajos atrasados, la calificación no es la correcta, pues no. Ya saben ustedes cuando se califica con trabajo atrasado, cuando son sus trabajos atrasados y no hay justificativo, ustedes ya tienen conocimiento de cuál es la calificación en base a sus trabajos, pues no. Recuerden justificarlo para que puedan tener todas sus notas completas, pues no. Bien, nos vemos en una próxima clase. Ya tienen actividad, ya tienen tarea para que puedan realizarla y puedan subirla a plataforma a tiempo. Nos vemos en una próxima clase y que tengan un bonito día.